Hola, en este vídeo vamos a ver un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Este dice, en un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme a 20 metros por segundo. 5 segundos después pasa en su persecución por el mismo punto A otro cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 30 metros por segundo. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? Primero hacemos un esquema de la situación. Ahora vamos a suponer que los dos cuerpos son automóviles con movimiento rectilíneo. Luego el automóvil 1, según el enunciado, tiene una velocidad constante de 20 metros por segundo. Y para el punto de alcance, ese automóvil 1 habrá gastado un tiempo igual a t. Dice que el automóvil 2, que va en su persecución, tiene una velocidad que es igual a 30 metros por segundo. Y dice que 5 segundos después pasa en su persecución. Cuando llega al punto de alcance, luego el coche 2 o el automóvil 2 habrá gastado luego un tiempo de t menos 5 segundos. Como hemos asignado esta distancia desde A hasta este punto como el punto de alcance, este desplazamiento lo podemos llamar como X, que es lo que ha recorrido desde A cada auto hasta el punto de alcance. Si utilizamos la fórmula para este movimiento que dice que el desplazamiento X es igual a la velocidad por el tiempo, tenemos lo siguiente. Para el vehículo 1 vamos a establecer que la distancia recorrida X es igual a la velocidad que lleva, que es de 20 metros por segundo, vamos a omitir las unidades para facilitar el proceso, por el tiempo t que ha empleado hasta el alcance. Y para el automóvil 2 tenemos que el desplazamiento recorrido es el mismo, X igual la velocidad que tiene, aplicando la fórmula que es de 30, por el tiempo recorrido hasta el punto de alcance, que como hemos determinado es t menos 5 segundos. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, ya que x es igual a x, es decir, tienen el mismo desplazamiento. De aquí tenemos luego que, resolviendo, 20t, que es el valor de la primera x, va a ser igual al valor de la segunda x, que es 30 por t menos 5. Aplicando propiedad distributiva tenemos que esto es 30 por t es 30t menos 30 por 5 es igual a 150. Si ordenamos la ecuación tenemos luego que 150, pasando esta expresión negativa al lado izquierdo como positiva, es igual a 30t, este 20t que está positivo se viene como menos 20t. Luego tenemos que 150 es igual a 30t menos 20t es igual a 10t. Despejando totalmente la t tenemos que esta es igual, el 10 que multiplica pasa a dividir a 150, luego es 150 dividido 10. Resolviendo tenemos que t es igual 150 partido 10 es 15. Las unidades en segundos. Quiere decir que el tiempo que emplea el vehículo 1 es de 15 segundos y el tiempo que emplea el vehículo 2 será de 15 segundos menos 5 segundos, es decir, 10 segundos. Como también nos pregunta dónde lo alcanza, nos están haciendo referencia al desplazamiento X a partir de A. Esta X la podemos calcular de cualquiera de las dos ecuaciones, la 1 o la 2. La primera, para el auto 1, es más sencilla, por lo tanto tenemos que X es igual a 20 que multiplica al tiempo.
El tiempo ya lo hemos determinado que es 15 segundos. Luego esto es 20 por 15. De aquí tenemos que esa distancia x a partir de A, que representa el punto de alcance, es igual a 300, haciendo la operación, 300 metros. Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice el bloque de la figura está en equilibrio. Calcular la tensión en las cuerdas A y B. Bien, vamos a resolver rápidamente este ejercicio. Y la solución sería como sigue. Lo primero es definir el concepto que vamos a aplicar para resolver el problema. Y el concepto no es más que, por ser un ejercicio donde nos dicen que el sistema está en equilibrio y nos piden calcular tensiones o fuerzas, pues inmediatamente recurrimos a una de las ecuaciones de Newton, o de las leyes de Newton, y es que decimos que para que un sistema esté en equilibrio decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En segundo lugar, vamos a plantear el ejercicio. Y para plantear el ejercicio recurrimos a una herramienta muy valiosa que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre que no es más que trazar un plano cartesiano y colocamos los vectores que están confluyendo allí. Entonces ese plano cartesiano sería aquí, en este punto, el origen en ese punto, y vamos a tener un vector acá, otro vector acá y otro vector acá, ¿cierto? Entonces, si los trasladamos acá, vamos a tener un vector T sub A, que es la tensión en esa cuerda A, la tensión dada por el peso W, y la tensión en B, ¿verdad? Entonces, el ángulo θ sería este mismo ángulo por geometría, ¿cierto? Y entonces fácilmente ahí podemos ya ubicar cada una de las componentes en X y en Y. Entonces rápidamente vamos a descomponer este vector T sub B en sus componentes. Y vamos a decir que este es el vector de la componente B en X y este el de la componente B en Y. Entonces vamos a decir que el vector T sub B lo podemos descomponer en una componente en X y en una componente en X y en otra en Y. En Y tendríamos que es T sub B por el coseno de θ, y en X diríamos que es T sub B por el seno de θ, ¿cierto? Y ahí tendríamos la componente. Eso por geometría, por un triángulo de Pitágoras, ¿cierto? Recordemos que por Pitágoras el seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Siendo así, entonces vamos a pasar ya a la tercera parte, que es la solución. Para la solución decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y entonces planteamos la primera ecuación y decimos que T sub A menos T sub B por el seno de θ va a ser igual a 0, ¿cierto? Y ahí tendríamos la primera ecuación. La segunda ecuación viene de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces decimos que
T sub B por coseno de teta menos W es igual a 0. Ok. Entonces, como el valor W lo conocemos, pues fácilmente podemos decir que de la ecuación 2, vamos a tener lo siguiente. Es que T sub B coseno de teta menos W es igual a 0. Entonces, T sub B coseno de teta va a ser igual a W. Lo que queremos calcular es T sub B. Entonces de ahí se desprende que T sub B es igual a W sobre coseno de teta, ¿cierto? Porque el coseno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces ahí tenemos la tensión T sub B. Ok, vamos ahora con la tensión T sub A. La tensión T sub A la podemos calcular de la ecuación 1. Entonces de la ecuación 1 tendríamos que T sub A menos T sub B seno de teta va a ser igual a 0. Entonces decimos que T sub A va a ser igual a T sub B, que es W, sobre coseno de teta por seno de teta, ¿cierto? Entonces ahí decimos que T sub A va a ser igual a W por seno de teta sobre coseno de teta, ¿cierto? Y seno de teta sobre coseno de teta no es otra cosa que tangente de teta. Entonces ya llegamos a la respuesta, y es decir que T sub A, la tensión en la cuerda A, es W por tangente de teta. Y ahí está resuelto el ejercicio de esa manera. Tenemos la tensión T sub B y la tensión T sub A. Finalmente, la cuarta parte para resolver este tipo de problemas es evaluar. Tenemos que buscar que las respuestas sean lógicas y que tengan consistencia. ¿Ok? Eso es. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya quedado claro este concepto de las leyes de Newton y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por atender esta clase y no olvide visitar mi página web www.miprofesordefísica.com. Hasta una próxima oportunidad.